Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar en comunicación con ustedes a través de este medio de Facebook o de YouTube, donde ustedes estén ahí otra vez sintonizados. Les damos las gracias por acompañarnos. Quiero pedirles que se pongan ahí lo más cómodo que puedan, pero sin llegar a dormirse, porque pues luego nos perdemos de la enseñanza. Vamos a continuar así sin más preámbulo con la serie que estamos viendo de la salvación. El día de hoy terminamos esta serie. Hoy es el último tema. Si Dios permite en lo sucesivo que sigamos teniendo que transmitir en lugar de reunirnos en el templo, pues lo vamos a seguir haciendo. La próxima semana entonces iniciaremos una nueva serie. Vamos a darle hoy final a esta serie de la salvación y vamos a ver este tema que ahora, tiene por nombre la glorificación de los hijos de Dios. La glorificación de los hijos de Dios. Entonces quiero pedirle que por favor me acompañe ahí en su Biblia, en la Carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos 8, vamos a leer de los versículos 14 al 17. Bueno, si ya lo tiene, vamos a leer la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, hasta aquí la palabra. Aquí en estos versículos que leímos, el apóstol Pablo nos da la certeza que verdaderamente somos hijos de Dios a través de que hemos recibido el Espíritu Santo que está en nosotros y por el cual nosotros podemos clamar Abba, o sea, llamar a Dios Padre. Y el mismo Espíritu dice aquí en el versículo 16 que da testimonio de que somos realmente hijos de Dios. Pero luego viene algo bien importante. En el versículo 17 dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que como hijos de Dios también participamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, si somos coherederos con Cristo, la misma gloria que recibió el Señor Jesús al ser levantado de los muertos y ascender nuevamente a la diestra del Padre, Él recuperó la gloria que tenía antes de venir aquí a este mundo como hombre para cumplir el propósito con el cual Dios lo había enviado, nuestra salvación. Pues de la misma manera que Cristo resucitó de una manera gloriosa, nosotros como coherederos con Él también seremos glorificados. En el final del versículo 17 dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, por consecuencia, nosotros también, los que somos de la fe de Jesús, vamos a recibir esa promesa, o hay una promesa para nosotros. Hermanos, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, porque sabemos que Cristo resucitó de los muertos. Bueno, usted tal vez se pregunte, bueno, ¿y qué tiene que ver la resurrección con la glorificación? Déjeme decirle que tiene que ver todo.
la resurrección es uno de los fundamentos más importantes de nuestra doctrina como cristianos, tanto que el apóstol Pablo afirma que sin la resurrección nosotros, o si creemos, decimos que creemos en el Evangelio de Jesús, pero no creemos en la resurrección, prácticamente estaríamos profesando una fe vana, una fe que no sirve absolutamente para nada, porque el fundamento del cristiano, le digo, prácticamente es la resurrección. Generalmente cuando pues estábamos en la religión o qué sé yo, celebrábamos la Semana Santa, y yo me acuerdo que casi para la mayoría la Semana Santa terminaba el famoso sábado de gloria, en el cual pues se hacían un montón de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la celebración de la Semana Santa. Pero como que ahí concluía todo y no se le daba el realce o la importancia que tiene la resurrección. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener una firme convicción al respecto de la resurrección de los muertos, no solamente de la de Cristo, sino la de nosotros, porque si creemos que Cristo resucitó, nosotros como coherederos también participamos de la resurrección. O sea, nosotros al final del tiempo o al final de los tiempos resucitaremos. En lo que respecta al pecado, nosotros ya hemos nacido de nuevo o resucitamos con Cristo a esa vida nueva sin pecado, obviamente todavía aquí en la tierra, pero cuando venga la resurrección de los muertos, que va a estar también relacionada con la venida o la segunda venida del Señor Jesús, será la resurrección, por así decirlo, definitiva, en la cual nosotros también seremos arrebatados. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando seamos arrebatados como iglesia de Jesús? Bueno, vamos a leer las Escrituras para ver qué nos dicen. Tenemos que fundamentarnos necesariamente en las Escrituras para conocer las verdades que el Señor Jesús o Dios, nuestro Padre, nos quiere transmitir. Vamos a hablar un poquito de la resurrección en sí. Quiero que me acompañe ahí a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Probablemente usted ya haya leído en alguna ocasión este capítulo que habla de la resurrección. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 15, del versículo 12 al 21. Si me acompaña ahí, por favor. 1 Corintios 15, 12, 21. Dice así: pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Vuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, quiero que ponga atención en esto. Miren, en el versículo 12 dice que se ha predicado, obviamente los apóstoles y entre ellos Pablo,
estaban predicando el Evangelio y ellos predicaban acerca de la resurrección de Jesús. Todos predicaban acerca de la resurrección de Jesús. Pero aún así, aquí surge una pregunta de Pablo. Dice, bueno, si ya les predicamos que Jesús resucitó de los muertos, primicia para Dios, y que nosotros también resucitaremos con Él en el día postrero, o Él en el día postrero nos resucitará, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire, esto se daba en ese tiempo, pero déjeme decirle que en la actualidad se sigue dando. Se sigue dando, mis hermanos, porque muchos, a pesar de que decimos que somos cristianos, o bueno, vamos a pensar en otros, no en nosotros, porque los que somos cristianos y estamos en casa de oración, pues sí creemos en la resurrección. Pero hay otras personas, no voy a generalizar, que se dicen cristianos y no creen en la resurrección de los muertos. O dicen que creen, pero adhieren otras creencias relacionadas con esto. Vamos a poner unos ejemplos. Hay quienes, diciéndose cristianos, creen en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Bueno, la reencarnación es una creencia que tiene que ver con las religiones orientales. ¿En qué consiste? Bueno, ellos dicen que a través de la reencarnación, de una manera sucesiva, el hombre se va perfeccionando a sí mismo, de manera que no necesita un salvador, no necesita quien lo salve, porque él mismo, a través de las reencarnaciones, se va perfeccionando poco a poco. Pero esa es una creencia que tiene que ver con las religiones orientales, le digo. Nada que ver con lo que nosotros creemos. Bueno, hay otros que tienen las creencias darwinianas. Seguramente usted ha oído acerca de esto. La famosa teoría de Darwin, donde se habla que la creación es una creación espontánea, o sea, no hubo un poder que intervino ahí para crear las cosas, sino que se crearon de una manera espontánea. Y bueno, a esto le llaman el famoso Big Bang. Y aparte de esto, creen en la evolución del hombre. O sea, de acuerdo con esta teoría, todo cuanto existe, fíjense, como todo es evolutivo y espontáneo, se clasificó o se formaron 3 reinos en lo que respecta a las formas de vida. No sé si usted recuerde estas enseñanzas que recibimos. Yo me acuerdo que desde la primaria, cuando hablábamos de la biología, por ahí había una clasificación de 3 reinos. Era el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y a nosotros se nos incluye o se nos incluía en la clasificación del reino animal. De manera que nosotros, según esta enseñanza, somos animales racionales. Algo muy diferente a lo que dice la Escritura. Pero esa es la enseñanza, que nosotros somos animales racionales, por eso estamos clasificados en el reino animal. Y bueno, dentro del reino animal, todos, o nos enseñaron que todos cumplimos simplemente un ciclo que tiene un fin. ¿Cuál es este ciclo? No sé si usted lo recuerde, pero nos enseñaron que era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahí terminaba todo. Como las creencias darwinianas, obviamente, si estamos hablando de este personaje que era un ateo, obviamente no creía en la vida después de la vida, o no creía en la resurrección de los muertos. Él creía
que cuando nosotros moríamos, ahí terminaba todo. Bueno, cosa que la Escritura no lo afirma, dice cosas totalmente diferentes. Ahorita lo vamos a analizar. Bueno, entonces unos creen que hay reencarnación, otros creen que al final de esta vida ya ahí concluye todo, ahí se termina todo, no hay vida después de la vida, es como si nunca hubiésemos existido. Bueno, por otro lado, otros tantos creen que cuando morimos vamos a ir al cielo, sin excepción. Y fíjese, independientemente de la vida que hubiésemos llevado aquí en la tierra, sin excepción vamos a ir al cielo simplemente con cumplir algunos rituales que nos enseñaron, que tienen apariencia de espirituales. Pero déjeme decirle que en realidad lo que son rituales que tienen que ver con el misticismo. Yo diría más bien directamente con el ocultismo. Entonces se tienen esas creencias. Simplemente realizamos algunos rituales en los cuales se nos unge con óleo. Yo creo que usted ha oído acerca de esto y todos vamos al cielo. Bueno, y en su defecto, si no vamos al cielo, vamos a un lugar previo al cielo para purificarnos. Yo creo que usted sabe a lo que me refiero. Y a ese lugar le llaman purgatorio. Bueno, pues déjeme decirle que eso es totalmente antibíblico. La Biblia no habla en lo absoluto de purgatorio, aunque hay algunos por ahí que usando artimañas o artificios hacen parecer que la Biblia habla de ese lugar, cuando en realidad no es así. Son simplemente malas interpretaciones o generar doctrinas a partir de un solo versículo o de un solo texto, lo cual no es acertado. No existe en la Biblia un lugar llamado así, pero hay unos que creen eso. Bueno, fíjese, hay otros que tienen todavía unas creencias un poquito más, pues no sé cómo llamarles, paranormales o fuera de lo común. Yo diría que descabelladas y absurdas, porque mire, otros tienen la creencia de que cuando morimos, todos nos convertimos en angelitos y vamos directamente al cielo. Piensan que nos van a salir alitas y vamos a andar ahí en el cielo revoloteando, muy felices de la vida, porque ya somos ángeles. Incluso hay canciones por ahí, me acuerdo de una canción de antaño que habla de que cuando, bueno, el cantante dice que cuando él muera le pide a Dios que él sea el ángel de la persona a la que ama para cuidarla. Después él mismo afirma, bueno, este es solo un pensamiento de hombre, ¿verdad? Pero hay quienes creen esos pensamientos de hombres o esas creencias que tienen lugar en la imaginación del hombre. Bueno, todas estas creencias, mis hermanos, no tienen ninguna base bíblica, absolutamente ninguna. Y créanme que podría pasarme aquí 2, 3 horas hablando de tantas creencias que existen en torno a la vida, después de la vida o después de la muerte, según se aprecie o se vea. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Lo reafirmo, en la resurrección. Pablo aquí, hablando a los corintios, esta pregunta nació, o estas creencias nacieron a propósito del versículo 12, cuando Pablo dice, bueno, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En ese tiempo había también muchas creencias al respecto que no tenían nada que ver con el Evangelio de Jesús. Lo que tiene que ver con el Evangelio es la resurrección de los muertos. Por eso
nosotros los cristianos creemos en la resurrección. Fíjese, debemos de tener tan afianzada esta doctrina en nuestro corazón. Debe de ser una de las convicciones más fuertes que debemos de tener nosotros. Porque si no creemos en la resurrección, realmente toda nuestra vida como cristianos no tiene ningún sentido. Yo estaría aquí compartiéndoles sin ninguna razón de ser, sin ningún propósito, porque el apóstol Pablo dice, seguiríamos muertos en nuestros pecados. Pero no, Cristo resucitó. Él lo afirma ahí en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Él fue el primer hombre que resucitó, ya no como hombre. También debo de aclararles esto, porque miren, escuché también en cierta ocasión que estaban hablando ahí unos ministros de la religión tradicional diciendo que Cristo había resucitado en carne, que por eso, y ellos tomaban ahí algunos textos de la Biblia donde habla que pues ciertamente Cristo comió con ellos después de haber resucitado, pidió de comer, le dijo a Tomás que lo tocara para que se cerciorara de que era él, lo invitó a que tocara los orificios de los clavos en sus manos, la herida en su costado. Entonces ellos afirmaban que había resucitado nuevamente con un cuerpo humano. Bueno, aquí vamos a despejar esto. No es verdad. Cristo resucitó de una manera gloriosa. Ahora, si recurrió a esto, fue precisamente por la incredulidad de los apóstoles en ese tiempo, para que estuvieran convencidos de que realmente era Él el que había resucitado, y no un fantasma como algunos pensaron. Pero no, Cristo ya no resucitó en la carne nuevamente. Él vino en carne, pero ya no resucitó en carne. Y lo vamos ahorita a constatar con las Escrituras. Entonces, nosotros debemos de tener esa convicción. A propósito de la serie que nos está compartiendo el pastor Víctor de convicciones, esta es una de las convicciones que nosotros debemos de tener, la resurrección de los muertos. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, mis hermanos, ahí en la primera carta a los Corintios que estamos leyendo en el capítulo 15, pero ahora vamos a ir al versículo 35. Vamos a leer del versículo 35 al 38. Si ya lo tiene, bueno, pues me sigue ahí. Dice la palabra de esta manera. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? A raíz de esta pregunta, dirán también entre ustedes que creen en la resurrección. Entonces, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Vamos a resucitar otra vez con este cuerpo humano? No, mi hermano. Vamos a resucitar para ser glorificados. Por eso es el tema de la glorificación de los hijos de Dios. En la resurrección, tampoco nuestro cuerpo va a ser como el que tenemos ahora. Más adelante lo vamos a ir viendo en las Escrituras. Y aquí Pablo pone el ejemplo de cuando se siembran los granos para que den fruto. Sabemos también por las Escrituras, y bueno, los que
han vivido en el campo y se han dedicado a sembrar, ¿verdad?, frijol, maíz, qué sé yo. Lo que siembras es una semilla. Ahora, esa semilla cuando es depositada en el suelo y es cubierta por la tierra y luego abonada, regada, etcétera, esa semilla muere, pero muere para dar una nueva vida. ¿Y qué es lo que se recibe de esa semilla? ¿Cuál es el fruto? Bueno, en su defecto pueden ser semillas similares o pueden ser frutos como, digamos, naranjas, sandías, duraznos, qué sé yo. De acuerdo a la especie de la semilla es lo que se va a cosechar. Pero esa semilla que se sembró tiene que morir para que pueda surgir una planta que va a dar fruto. Bueno, Pablo hace aquí esta comparación al respecto de nosotros. Nosotros, diría él, seremos sembrados, o bueno, sepultados corruptiblemente, o sea, nuestro cuerpo se va a echar a perder, de tal manera que en su degradación, así de una manera paulatina, va a volver a ser lo que antes fuimos, polvo nada más. Vamos a volver a la tierra. Nuestro cuerpo humano se va a descomponer, se va a biodegradar y se va a confundir nuevamente con la tierra. Y esto seguramente usted lo ha oído en la palabra de Dios. Polvo eres y al polvo volverás, dicen las Escrituras. Entonces, prácticamente toda la forma que tiene nuestro cuerpo, todo lo que hay en nuestro cuerpo internamente, todos los órganos, llámese corazón, hígado, pulmones, páncreas, estómago, todo se va a biodegradar, se va a pudrir aunque se oiga feo. Y va a volver a la tierra, se va a volver a convertir en tierra. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Dice aquí en el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Hablando de semillas, usted siembra una o dos semillas y vamos a ver, si es maíz, no va a cosechar usted una semilla, va a cosechar multitud de semillas. Nosotros, al ser resucitados, dice la Biblia, lo vamos a leer un poquito más adelante, que vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para que donde está Cristo podamos estar también nosotros. De la misma forma que Cristo fue glorificado, nosotros seremos glorificados juntamente con Él para poder estar donde Él está. Porque tenemos que recordar que ni carne ni sangre, o sea, nuestro cuerpo humano no puede heredar el reino de Dios, no puede estar ahí. Tenemos que ser transformados. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, ahí mismo en ese mismo capítulo, pero ahora vamos al versículo 50 al 55. 1 Corintios 15, 50, 55. Dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire, Cristo resucitó de los muertos. Él venció a la muerte. El sepulcro no lo pudo retener. Y Él fue glorificado. Resucitó de una manera glorificado. Nosotros, dice aquí, seremos resucitados de la misma manera. Lo que es corruptible ahora, o sea, lo que cuando muera se va a echar a perder, le dije a biodegradar, no puede resucitar de la misma manera porque no podría heredar el reino de Dios. Y si somos coherederos con Cristo, para estar con Él, por eso es la razón por la cual Dios nos va a transformar. Dice aquí, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí Pablo tenía la idea de que cuando Cristo viniera y sucediera el arrebatamiento, él tenía la idea de que todavía iba a estar vivo. Por eso pensaba, o nos decía aquí en lo que leímos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados. Y todos juntamente seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes y estar así por siempre con Él. Entonces nosotros tenemos que ser transformados porque lo corruptible no puede permanecer para siempre. Pero cuando Dios nos vista de incorruptibilidad, cuando nos dé la capacidad de poder ser inmortales, viviendo en la eternidad con Él, lo que llamamos nosotros la vida eterna, tiene que ser diferente. Entonces nosotros seremos transformados. Por eso dice ahí en la segunda parte del versículo 54, sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo triunfó sobre la muerte y esa victoria también es para usted, es para mí y todos los que creemos en el Señor Jesús y le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. En eso consiste, mis hermanos, la glorificación de los hijos de Dios. Mire, nuestra transformación o nuestra glorificación o nuestra vestidura de incorruptibilidad tiene que ver de una manera directa con la resurrección del Señor Jesús. Dice ahí que Él resucitó como primicia, o sea, fue el primero que resucitó. Obviamente Él antes, incluso antes de morir, o también los apóstoles, llegaron a resucitar muertos, mis hermanos. Pero ¿qué pasó con esos muertos que resucitaron? Volvieron a morir, porque todavía no es la resurrección de los muertos definitiva. Sabemos por el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 11, que nos habla de la resurrección de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro porque Él tenía el poder para hacerlo. Pero Lázaro tenía que volver a morir porque en ese tiempo Lázaro sí fue resucitado en su mismo cuerpo, en un mismo cuerpo carnal, por el cual por sus venas circulaba sangre, como el tuyo y el mío. Por eso Lázaro volvió a morir. Y todos los que fueron resucitados, cuando en la predicación de los apóstoles, era nada más como testimonio del poder de Dios. Pablo lo decía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escribió ahí a los Corintios, si no mal recuerdo, en el capítulo 2, él hablaba, decía, no con palabras persuasivas de gran conocimiento,
conocimiento humano, sabiduría humana. Decía él, me propuse conocer solamente o hablar solamente de Jesús y este crucificado. Y la predicación, decía él, era con poder en el Espíritu. Entonces, esas resurrecciones de muertos daban testimonio del poder de la predicación de los apóstoles y del poder que Cristo tenía sobre la vida y la muerte. Vamos a leerlo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11, versículo 21 al 27. Si me acompaña ahí, por favor. Juan 11, 21, 27. Dice la palabra: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bueno, aquí estamos viendo, mis hermanos, el poder que Jesús tenía sobre la vida y la muerte. Si usted conoce la historia, seguramente la ha leído o le han predicado al respecto de este pasaje de las Escrituras de la resurrección de Lázaro. Conocemos la historia, cómo Lázaro estaba enfermo, mandaron a hablarle a Jesús. Jesús deliberadamente hizo tiempo, se tardó con el propósito de cuando llegara Lázaro ya estuviera muerto. ¿Para qué? Para manifestar lo que ya le dije, el poder de Dios, el poder que Dios tiene sobre la vida y sobre la muerte. Y lo manifestó en ese momento resucitando a su amigo Lázaro. Pero insisto, resucitó en ese tiempo con un cuerpo humano. Entonces tuvo que morir nuevamente. ¿Para qué? Para que sucediera lo que Marta le dijo cuando Jesús le preguntó que si creía que Lázaro iba a resucitar. Ella le dijo: sí, yo sé que va a resucitar. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos, en el día postrero. Hermanos, Lázaro tuvo que morir para esperar ese día, de la misma manera que nosotros lo estamos esperando. No sé quién de ustedes tenga la convicción firme de que el Señor vuelve pronto y que lo estamos esperando. Es un anhelo, o debe de ser un anhelo en nuestro corazón, como sus hijos o como hijos de Dios, que Él regrese por su iglesia y se lleve a cabo el arrebatamiento, esa transformación, ese revestimiento de incorruptibilidad, ese revestimiento de inmortalidad con el cual Dios nos había creado desde el principio de la creación. El propósito que Dios tenía es para que viviéramos siempre. Pero ¿por qué vino la muerte? Sabemos que la muerte vino por causa del pecado, por envidia del diablo. Pero ese no era el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios se tiene que cumplir. Nacimos o nos creó Dios para la eternidad. Ahora, como fuimos contaminados por el pecado y nosotros mismos pecamos por nosotros mismos también, tenemos que arrepentirnos para poder vivir la eternidad con Él. Si no sucede de esta manera, de todos modos vamos a vivir una eternidad. ¿Pero dónde, mis hermanos? Como dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, en el lago de fuego, la condenación eterna. Entonces Dios ha venido con el propósito de librarnos de esa condenación eterna. Por eso Él murió y resucitó.
y Él es primicia. ¿Por qué? Porque Él es el que ha resucitado para no morir jamás. Él está vivo. Él ya no está en la cruz, como muchos lo tienen por ahí todavía clavado en la cruz. Él ya no está en la tumba. Hay una tumba que está vacía. Entonces nosotros tenemos que hacer valer nuestra fe, la creencia de que Cristo resucitó, y por consecuencia nosotros también resucitaremos. Déjeme decirle algo. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero ya hace muchos años, en una ocasión a mí me cuestionaron. Una persona, un amigo que yo tenía, ya hace bastantes años que no lo veo, no sé de él. Él, por causa de la fe, se fue a Estados Unidos y él llegó a ser pastor allá en Estados Unidos, ya cristiano. Pero él en una ocasión vino, le digo hace algunos años, y me dijo, me lo encontré, nos vimos por casualidad. Bueno, yo sé que no es por casualidad. Los creyentes no creemos en las casualidades. Creemos en los planes y en los propósitos de Dios. Seguramente Dios tenía en sus propósitos eso, que yo me encontrara con este joven. Éramos jóvenes todavía en ese tiempo. Bueno, ahora lo seguimos siendo, ¿verdad? Pero ya un poquito con canas, pero seguimos siendo de corazón joven. Pero me dijo este hermano, ya lo puedo llamar hermano, se llama Juan, mi amigo Juan. Me dijo esto: oye, Nico, ¿realmente tú crees en la resurrección de Cristo? Y le dije, claro que sí, obviamente que creo en eso. Incluso nosotros cada año lo celebramos en la Semana Santa. Celebramos el domingo de resurrección para concluir lo que es la Semana Santa. Pero entonces él me dijo esto: Nico, si de veras crees en la resurrección de Cristo y por consecuencia en la resurrección de los muertos, me dijo esto, y créame que eso me taladró el cerebro y el corazón, porque me dijo, entonces, ¿por qué vives como si Cristo no hubiera resucitado? Créame que me dejó pasmado, me dejó en shock. No supe qué contestarle. Y es que así pasa, mis hermanos. La convicción que debemos de tener en nuestro corazón de que Cristo resucitó debe dar testimonio a través de nuestra vida. Y ya lo hablé en el tema anterior, de la santificación de los hijos de Dios. Tenemos que dar testimonio de que creemos en la resurrección de Cristo y que nosotros también resucitaremos con Él. Como lo dice el apóstol Pablo ya aquí en otra carta que escribió a los tesalonicenses. Pero déjeme decirle antes esto. Acompáñame ahí en su Biblia, en la carta a los Romanos, otra vez en el capítulo 8, Romanos 8. Vamos a leer ahora los versículos 28 al 30. Romanos 8, 28, 30. Dice la palabra de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Póngame atención, mire. Aquí el apóstol Pablo da por hecho que los creyentes vamos a ser glorificados. Porque dice, a estos también glorificó. Ahora,
si habláramos de glorificación aquí mismo en la tierra, tendríamos que estar hablando de nuestra santidad, de buscar una vida de santidad de manera constante y no extraviarnos en el camino, como le explicaba en el tema pasado. Pablo da por hecho que ya somos glorificados en la resurrección de los muertos. Entonces, para que verdaderamente también demos testimonio que hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, nuestra vida tiene que ser diferente, se lo dije la vez pasada. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia. Y mire, ya para terminar, para darle fin, yo sé que fue el tema más breve que los anteriores, pero espero que haya sido de provecho para usted, como lo ha sido para mí. Dios ha traído una gran bendición a través de estas enseñanzas que me las ha estado recordando. Vamos a finalizar con esto, mis hermanos. En la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses 4, vamos a leer del versículo 13 al 18. Bueno, si ya lo tienen, me sigue ahí en la lectura. Dice la palabra así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una exhortación que el apóstol Pablo hizo a los tesalonicenses. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ahora Dios nos está haciendo esa exhortación a nosotros. Decía Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es solo para este mundo, somos los más dignos de conmiseración. Pero no, hermanos, nosotros creemos en las promesas de Dios, y dentro de las promesas de Dios está la resurrección, está la glorificación. Cuando seamos resucitados o transformados en el arrebatamiento, será nuestra glorificación para estar siempre con el Señor. Hermanos, esta debe de ser nuestra mayor esperanza. Nuestras esperanzas no deben de estar puestas en este mundo. No debemos de aferrarnos de ninguna manera a este mundo porque estamos de paso. Y quien no cree en la resurrección, quien no cree en la vida después de la vida que Cristo nos va a dar, no tiene esperanzas. Y déjeme decirle por qué la esperanza la han perdido. Porque creen, como dije, algunos que al final de esto, cuando uno muere, termina todo. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente se van a dar cuenta que no era cierto. Se van a enfrentar a una realidad de la cual ya no hay retroceso. Eso va a ser lo más triste, lo más lamentable. Por eso Jesús de manera constante nos advierte. Y decía el autor de la carta a los Hebreos, por ahí en el capítulo 12,
Si escuchan la voz de Dios, si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Como pasó en aquel tiempo cuando Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. No creyeron y se quedaron en el camino. Hermano, que no nos pase eso. Que tú y yo nos quedemos en el camino por no haber creído la palabra del Señor. Cuando yo me convertí al Señor, tomé esa decisión de creerle a Dios, no creerle a los hombres. Las religiones, iglesias ahí pseudocristianas están llenas de doctrinas humanas, de filosofías humanas, de creencias que tienen su raíz en el corazón, en la mente, en la imaginación del hombre. Pero nosotros creemos en la revelación de Dios. Vamos a creer lo que la palabra de Dios nos dice, y ahí está nuestra gran esperanza. Mi esperanza no está para este mundo, espero que para usted también. El apóstol Pablo también lo escribía a los colosenses ahí en el capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, poned su mira en las cosas de arriba, allá donde está Cristo, no en las de la tierra. Porque las cosas de la tierra o las cosas de este mundo son perecederas. Las cosas que se ven, palpamos, tocamos, percibimos con los sentidos aquí, son perecederas. Y las que no se ven son eternas. Usted no puede ver el cielo, yo tampoco, y ni me pregunte dónde está porque no lo sé, no se lo puedo decir, pero creo en eso. ¿Por qué creo? Porque alguien con autoridad lo dijo. ¿Y quién es ese que con autoridad lo dijo? Mi Señor Jesús. Espero que le creamos al Señor y esperemos en Él. Y busquemos siempre las cosas de arriba. No nos hagamos amigos del mundo, mis hermanos. Porque dice la Escritura que si tenemos amistad con el mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios, ¿qué va a pasar con los enemigos de Dios? Van a ser partícipes de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor Jesús. Porque rechazaron la salvación que Dios nos proveyó a través del Cordero. El Cordero del sacrificio. El sacrificio perfecto para la expiación de nuestros pecados. Espero, mis hermanos, que esta serie haya sido de bendición y, por qué no decirlo, también de conocimiento, para que crezcamos en la fe, seamos maduros en la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu maravillosa bendición que nos has dado, trayéndonos salvación en Cristo Jesús. Señor, queremos hacer un compromiso de vivir en santidad, Señor, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros queremos verte, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, creemos en la resurrección de los muertos, Señor, porque sabemos que Cristo resucitó. Nos afianzamos en esa fe, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque si no fuera por eso, Señor, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Seríamos muertos, vivientes, caminando como autómatas en este mundo, Señor, esperando todavía algo peor. Pero no, tu palabra es verdad, tu palabra nos revela la verdad y nos ha dicho que tú nos amas y que estás preparando un lugar, una habitación para cada uno de tus hijos, para que donde tú moras, moremos también nosotros. Gracias, Señor, gracias por este hecho tan grande, tan maravilloso, que dice la Escritura que hasta los ángeles se llenan de alegría al ver la salvación de los hombres a través de Cristo hecho hombre. Gracias, Señor, te bendecimos. Y como tú ya tienes toda la gloria, Señor, también esperamos nuestra glorificación según tus promesas, según las Escrituras nos lo revelan. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, gracias que nos acompañaron en este día. Al igual lo seguimos esperando el próximo domingo en la predicación de nuestro pastor Víctor, en la serie Convicciones. Y si Dios permite y así lo decide Él, pues el próximo jueves continuaré con ustedes con la siguiente serie, que ya le daré el nombre en cuanto la empecemos. Gracias, Dios les bendiga, que descansen. Hasta luego.